Hola a todos, todas. Una nueva clase. Recordar hacer el calentamiento que ya os he grabado y os grabaré otro el fin de semana para que tengáis dos calentamientos. Ese calentamiento siempre al principio. Ya sé que lo digo en todos los vídeos, si le estuviera delante me diríais que soy un pesado, pero es muy importante, ¿vale? Hacer primero el calentamiento y luego empezamos con este entrenamiento. Ok, hacemos un entrenamiento hoy un poquito más exigente. Recordar las opciones, sentido común, elige tú la opción con la que te sientas más cómodo, más cómoda. Y ahora que vamos avanzando en los vídeos, pensar que si pasas de un ejercicio más básico a otro más exigente, debería pasar un mes, ¿vale? Haciendo un ejercicio básico un mes y luego el siguiente. Sí, entonces es sobre todo para prevenir lesiones, ¿no? Con dos clases que hagas y ya la tercera hace salto, pues no tiene mucho sentido, ¿no? El cuerpo se adapta, aunque necesita pues como mínimo un mes para adaptarse, ¿vale? Y por seguridad, tú sigue eligiendo los ejercicios con los que te sientas más cómodo y si quieres más intensidad, haces más vueltas o lo haces más rápido, por ejemplo, ¿vale? Bueno, comenzamos. Coloco el crono. Ok, primer bloque de 3 bloques que tenemos hoy. Empezamos aquí con los angelitos. Muestro que puede ser aquí, sin salto, o puede ser con salto. Próximo, sentadilla. Ok, que puede ser sentadilla en la silla o sin la silla, tú eliges. Y la persona que tenga peso y quiere, pues adelante. Recordar la técnica, siempre lo digo, rodillas por fuera de la parte interna del tobillo, apuntando hacia los dedos de los pies, contraes la zona media, abdomen, espalda recta. Ok, ahora elevo brazos y toco brazos con rodilla. Puede ser aquí, el paso puede ser rápido o puede ser con salto. Ok, ahora la zancada atrás. Recuerda que puedes utilizar el punto de apoyo, agarrarte en la silla, por ejemplo, elevando el talón atrás. Y aquí siempre se flexiona la pelvis, ¿no? Evitas esto, por ejemplo, inclinar el cuerpo hacia atrás. Busca siempre como una sentadilla, flexionar la pelvis. Ok, el paso atrás, llevas el talón hacia los glúteos, puede ser el paso, puede ser con un pequeño salto, o puede ser aquí, llevando los talones al glúteo. Ok, y ahora la U. Aquí puede ser con la rodilla flexionada, mano, pierna contraria, o con las piernas extendidas, movimiento de mano, pierna contraria. Aquí, si necesitas almohada, úsala, o apoyar, o sin apoyar. Okay. Primera vuelta, vamos a hacer 3, a ver si no me he saltado ningún ejercicio. Ok, no me he saltado ninguno. Prepararse. Segunda vuelta igual, empezamos con lo que yo llamo los angelitos. Se llama realmente jumping jack. Va. Puede ser aquí o aquí. Con salto o sin salto. Tú eliges.
Para hacerlo sin salto más exigente, pues más rápido. O con salto. Ok, próximo a la sentadilla, en la silla, quien lo necesite, o libre, recordando que tú te tienes que dar cuenta hasta dónde bajas. Los límites es, si se te levantan los talones, has bajado mucho. Si se meten las rodillas, has bajado mucho. Y sobre todo, sentirlo fácil. Puede ser exigente, pero que sea fácil de ejecutar. Ok, ahora paso atrás, que puede ser aquí, puede ser aquí, o puede ser aquí. Elige el tuyo. Ok, atrás, el lunge, sacada atrás. Usa el punto de apoyo si quieres. Recuerda siempre la rodilla que va atrás, alineada a la cadera o por detrás de la cadera. Si la llevas el paso más atrás es más exigente. Y nunca esto, nunca la rodilla por delante. Ok, ahora, vale, la U, aquí, con almohada o sin almohada. Ok, descansa. Si me veis que vengo aquí es para ver la chuletilla que me hago de los ejercicios, que a veces se me olvida. Venga, hidratar un poco. Vamos a la tercera. Ay, mira, me he comido un ejercicio, ahora que lo veo, ¿eh? Si me como un ejercicio, en la próxima hay que hacerlo, ¿vale? Prepararse. Lo siento. 3, 2, 1, va. Pueden ser angelitos sin salto o con salto. Vale, la sentadilla con silla o sin silla. Espalda neutra, recuerda. Esta zona contraída para tener la espalda rígida. Ok, aquí este fue el ejercicio que se me olvidó en la anterior vuelta. Al final vamos a hacer uno extra en esta vuelta. Culpa mía. Puede ser aquí, puede ser con salto. Ok, el lance atrás, eleva el talón, si lo hacéis en compañía, que las otras personas nos miren y nos corrijan, recuerda, talón elevado, alineando talón, rodilla, tobillo.
¿Ok? Llevo los talones a los glúteos. Puede ser el paso más rápido o más lento, con salto. O carrera continua, elevando los talones atrás. Involucra los brazos si eliges esta opción. Y en las otras, aquí, ¿no? Abriendo y cerrando. Ok, la U. Dinámica. Dinámica que se refiere a movimiento. Vale, hecha primera vuelta, hidrata un poco, vamos con la segunda. 30 segundos solo, 30 segundos de descanso y ya, venga. No he hecho el extra, he tenido un poco de compasión. Si alguien quiere más, que haga otra vuelta de estas. Para el vídeo y repite los mismos ejercicios. Prepararse, 3, 2, 1, ya. El primero, el burpee con los pasos que lo hicimos en el anterior. Recordad la técnica. Si lo estás haciendo en compañía o en un espejo, fíjate, a veces no nos damos cuenta de cómo nos movemos y está bien que nos miremos en un espejo o alguien nos diga. Tanto cuando bajas como cuando subes con tus piernas, ¿vale? No con tu espalda. Ok, segundo ejercicio. Aquí puede ser la plancha con rodilla o sin rodilla, y si no puedes apoyar los codos, el paracaídas que le llamo yo. Y es solo mantener. Si eliges la plancha con rodilla o sin rodilla, solo mantener. Si eliges el paracaidistas, solo mantener. Ok. Vale. Ahora, das un paso y te equilibras. Otro paso y te equilibras. Otro paso y te equilibras. Otro, y si quieres un pequeño saltico y no das el otro paso hasta que te equilibres. Ok, y ahora concentrarse en coordinar. Mano o pierna contraria. Puede ser aquí, codos completamente extendidos y un paso atrás. Lo voy mostrando. Si no tienes a nadie que te mire y te diga si estás haciendo mano o pierna contraria, mírate desde arriba y te darás cuenta si estás moviendo una pierna y el brazo contrario. Ok, descansa. Prepararse, la misma vuelta. Empezamos con el burpee y voy dando las opciones. Que puede ser salto, sin salto, con salto, ¿vale? Empiezo a dar las opciones un poco más exigentes y muy exigentes desde el principio. Primera opción, igual que la vuelta anterior. Llevo brazos, bajo con las piernas, paso atrás, cuando caigo la mano alineada al hombro y me levanto. Quien quiera, salto abajo. Siempre evitando que las caderas caigan. Las caderas no deben ir aquí, siempre allá arriba. Quien quiera, salto abajo y arriba. Ok. Puede ser paracaídas, mantener sin llegar a notar las vértebras, o la plancha apoyando los codos y las rodillas, o
sin rodilla. Solo mantener. Fíjate que tu mirada esté hacia el frente, mirando los dedos de las manos para alinear la zona cervical. Ok. Ahora los pasos. Un paso, me equilibrio. Un paso, me equilibrio. Paso, paso. No dejes el otro paso hasta que no te equilibres. Y evita los saltos. Puede ser aquí. Puedes buscar más amplitud. Ok, y ahora concéntrate. Una pierna, el brazo contrario. Y cambias. Puede ser esto o puede ser esto. Sigue siendo pierna, mano contraria. O puede ser esto. Quien quiera. Ok. Ya entrando en calor, junto con el calentamiento, se nota ya. Bueno, entrando en calor, yo estoy sudando ya directamente. Ay. Tercera vuelta, empezamos con el burpee, que es bajar y subir. Recuerda, baja y subes con las piernas y cuando bajas, las manos alineadas a los hombros. Va. Última vuelta. Con el paso, quien quiera salto abajo, quien quiera abajo y arriba. Okay. Puede ser paracaídas, que es mantener. O puede ser la plancha, ¿no? Ya lo sabes, puede ser la plancha codo. Estoy haciendo la opción del paracaídas para acompañar a la gente que tiene algún problema en cervicales, codo, hombro. Ok, subimos los pasos, me equilibrio, ahí, cuando me equilibrio, cambio. Quien quiera con salto, puede hacerlo, con mucho cuidado, ¿eh? Si elige salto, lo de siempre, porque ya he saltado otras veces. Puede ser el paso como lo estoy haciendo yo, ahora. Ok, una mano, pierna contraria. Puede ser aquí, puede ser salto doble, o puede ser rápido. Hecho. Segundo bloque, 3 vueltas. Ahora vamos con el tercero. Como lo hicimos en los primeros vídeos que os mandé, en las primeras clases, vamos a usar los tiempos de un programa que se llama Tabata, que busca alta intensidad. Nosotros no buscamos alta intensidad. Buscamos el último. Tienes dos opciones. La idea es, eliges una de las dos opciones o combina una y una. Son 8 veces, ¿vale? La primera opción va a ser crisscross, que ya lo conocéis y así lo vais practicando y os vais adaptando, ¿no? Crisscross con almohada o sin almohada, ya lo sabéis. La primera opción. Y la segunda opción puede ser plancha rodilla
plancha sin rodilla, y quien quiera un poco más exigente, llevar la rodilla hacia el hombro. Lo muestro de frente. Aquí. Por supuesto, si ya conoces este ejercicio y lo has hecho, si no, tienes las otras opciones, ¿vale? Yo voy a empezar primero con el crisscross y voy a ir alternando para que las veáis hasta que me quede ya con esa última, que es un poco más exigente. Prepararse. 3, 2, 1 y ya. Comenzamos. Va. Recuerda, una mano alinea la pierna, la otra empuja. Sin forzar, ¿no? Ok, yo voy a repetir la segunda vez este mismo ejercicio. Recuerda, puedes apoyar la almohada. Si cuesta apoyar, pones la almohada atrás. Va. Ok, descansa. Ahora voy a hacer la segunda opción. Quien quiera hacerla, recordar, puede ser aquí, apoyando las rodillas, puede ser sin apoyar las rodillas, y puede ser llevando la rodilla hacia el hombro. Ok, descansa. Voy a repetir esta. Va. Ok, a 4. 4 más. Puedes cambiar o quedarte siempre con el mismo ejercicio. Yo me voy a quedar ya con este. Recuerda que el otro es el crisscross. Y recuerda las opciones de este, ¿no? Solo mantener, apoyar las rodillas. Tú eliges. Cinco. Venga, 5, 6, 7 y 8. Va. Vamos. 2 más. 2 más. Venga. Ok, se va notando, los bloques de tiempo es lo que busca. La exigencia surge por tanta repetición. Ya. Bueno, creo que llevamos 8, pero como en aquel primer bloque me comí un ejercicio, hacemos 2 más. Lo siento. Venga. Ah. Venga.
que os veo, no os escaquéis. Ok, 2 más. Estoy acostumbrando a hablaros ya por la pantalla, esto es increíble. Va, última, ahora sí. Hecho. Lo siento por esas 2 extras, pero bueno, me había comido un ejercicio antes, es lógico, ¿no? Quitamos uno antes, ponemos otro ahora. Vale. Nos quedamos ahí en la colchoneta o en la superficie donde esté apoyada. Para el próximo, este es el 8, el entrenamiento 8. En el 9 ya os diré si tenemos algún material, vamos a volver a usar material. Ahora nos colocamos aquí, inspiras, expiras, recuerda que puede ser aquí arriba si es más cómodo para ti. Estira arriba ahora y atrás, abres, de nuevo. Ok, ahora solo un brazo, inspiras y al expirar vuelves. Ahora involucramos los dos. Vale, ahora puedes apoyarte para adelantar una pierna de forma más cómoda. Baja las caderas, inspiras y estiras. Vas atrás, expiras. De nuevo. Una vez más. Ok, al frente, cambias de pierna. Bajas. Recuerda debes notar el estiramiento en el psoas, aquí. Una vez más. Apoya las manos, las 2 piernas, adelanta las manos y extiendes tu columna. Ok, y ahora, ahí mismo donde estás, te tumbas boca abajo. Flexionas la pierna izquierda o derecha. Recuerda, si es difícil flexionarla de esta forma, te colocas de lado, sube la rodilla para sujetar el empeine. Puedes quedarte estirando aquí el cuádriceps, o si desde aquí te resulta más cómodo caer, pues cae. Junta las rodillas. Despacio. Cambias, igual con la otra pierna. Despacio, sueltas. Apoya las 2 manos por debajo de los hombros y vas atrás curvando tu espalda. Ahora caminas con tus manos poquito a poco hasta extenderla. Vale, y desde aquí te dejas caer alguno de los lados. Cruzas una de tus piernas, el pie que está cruzado apoyado en el suelo y con el brazo contrario a la pierna que está cruzada, presiono la pierna que está cruzada hacia mí. Con el mismo brazo de la pierna que está cruzada lo apoyo muy cerquita del cuerpo atrás para que nos ayude a tener la espalda recta y al mismo tiempo que presiono, giro y roto la columna hacia atrás. Estiras el glúteo, si lo consigues.
y los paravertebrales también, la musculatura que está alrededor de la columna. Cambias la otra pierna. Recuerda, el mismo brazo de la pierna lo apoyas atrás muy pegadito a tu cuerpo, el brazo contrario abraza la pierna y inspiras y al expirar rotas atrás. Despacio vuelves. Vale, desde aquí inspiras arriba, expiras sin tocarte los dedos de los pies o sin tener intención y con los escápulas caídas, los hombros que no estén aquí arriba, que estén abajo, metes la cabeza. De nuevo extiendes poco a poco la columna. Una vez más. Ok, despacio. Extiendes. Ahora juntas las plantas de los pies con la planta de los pies, sujetas desde los tobillos. Inspiras, extiende la columna desde la cabeza y baja los hombros. Expiras y curva la espalda. Te dejas caer atrás. Y de nuevo. Extiendes. Una vez más. Ok, y ahora te giras. Cuadrupedia. Desde aquí inspiras, extiendes. Expiras, curvas. 2 veces más. Ok, apoya los dedos de los pies, te levantas, relajas. Movimiento de los hombros, del cuello, desde siempre flexionando. Desde aquí muy despacito, inspiras, y al expirar subes poquito a poco, extiende arriba, abres, muy bien, de nuevo he sudado, uno más, muchas gracias por hacerlo y si lo hacéis en familia, en compañía, y en compañía es delante de un espejo contigo, pues perfecto, así os podéis ver y podéis revisar esas cosas que voy diciendo. Bueno, un abrazo, un beso, nos vemos en el próximo.